Pero bueno, a esta hora de la mañana ya llegó nuestro primer invitado. Es un jovencito. Jovencito no, muchas gracias, pero no, muchas gracias. no tanto, pero, Jessica. Pero entonces te bendice la naturaleza. Tanto como a ti. Ay, muchas gracias. Es un escritor apasionado por la radio, obviamente por el periodismo, y es también un amante de Bogotá. Está publicando su libro en la Feria del Libro, un libro bastante interesante que se llama Jiménez, y precisamente viene a hablarnos de eso, de su contenido, del por qué y el para qué. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, el aplauso para ti, bienvenido a Comunicasa. Gracias, querida Jessica, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Qué más, Andresito? ¿Cómo amaneces? Muy bien, feliz cumpleaños. Sé que cumpliste años hace poco, entonces no había podido llamarte a dártelo, te lo doy Tan personalmente, bello, ¿no? vine hasta acá para dártelo. Qué mejor regalo que personalmente, ¿ah? Muchas gracias por invitarme y pues estoy muy contento de estar aquí contigo. Bueno, Andrés, empecemos hablando un poquito acerca del tema del día. Tú obviamente que tienes todo el dominio en la materia, obviamente más en la redacción, ¿tú qué te das cuenta o cómo te das cuenta mejor de ese léxico que va cambiando y de las frases que a través de que pasan los años y las generaciones vamos utilizando los colombianos y los bogotanos? Hay cosas muy bonitas, ¿verdad? O sea, Sí. uno se da cuenta, por ejemplo, de que Colombia es uno de los pocos países que les pone nombre a los malos olores. No lo voy a decir aquí para respetar Ay, no, dilo, la dilo castidad uno. olfativa, no, porque sería incómodo, Pero uno que se pueda comentar así públicamente. pues tú sabes que a veces hay un mal olor que viene de la zona axilar de los seres humanos, ¿Sí? ¿no? Le dan un nombre que es el nombre de un roedor también, ¿sabes? No, ¿cuál es? Chuchucha le dicen. Sí, la chucha. De eso sí. te estaba hablando, pero es que no quería, empezamos mal, ¿no? No, empezamos bien porque precisamente eso es lo que queremos explorar hoy en Como en Casa, esas frases que todos utilizamos y que son como sobrenombres, como tú muy bien lo dices, pero pues que igual todo el mundo entiende, ¿no? Así es. Bueno, hablemos ahora específicamente de tu obra. Acá tenemos el libro muy lindo, Jiménez, de Andrés Ospina, que lo pueden adquirir ya en las principales librerías del país. ¿Ya está disponible? Ya está disponible, lo ¿Y pueden de conseguir. lanzamiento? En cualquier parte. Se presentó hace una semana exactamente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y por fortuna pues ha habido mucha respuesta y mucha generosidad de parte de la gente que lo ha leído y de los medios como ustedes. Bueno, me gusta mucho que tiene obviamente una temática centrada en un periodista de los años 30 si no estoy mal, 30 y 40 aquí en Bogotá, que tiene unas historias bastante particulares. Empecemos con el personaje, de dónde nace este interés por hacer como toda una investigación acerca de Jiménez, de quién es, por qué hacía esto, de dónde venía. Bueno, José Joaquín Jiménez García, que es el nombre completo de Jiménez, que Sí. firmaba con X, Ximénez, Sí. es el protagonista de esta obra, que es un homenaje a su vida y a su aventura de vivir también. Él es un personaje que en algún momento cubrió Crónica Roja en los periódicos, que cubría los casos de policía, Wow. que cubría los casos de los suicidas que se lanzaban al salto de Tequendama. Y se trata pues de un personaje maravilloso que lamentablemente no es muy conocido en este momento. Digamos, los expertos en el tema de la historia de nuestro periodismo lo conocen, pero no es un personaje muy famoso. Y a mí me parecía, yo quería hacer una novela desde hacía mucho tiempo, tenía varios borradores, pero no había encontrado un personaje o no había sido capaz de inventarme Que te un hubiera personaje. enamorado. Sí, no, y precisamente yo quería inventarme un personaje y ponerle cara y ponerle ojos y ponerle boca y pelo y Sí. ponerle un temperamento, pero luego, hace unos 2 años aproximadamente, cuando estaba trabajando en un proyecto que se llamó Bogotálogo, que fue un diccionario del español hablado en Bogotá, Sí. me reencontré en periódicos de entonces con Jiménez y me puse a estudiar la vida de él y me di cuenta de que yo mismo no era capaz de crear un personaje tan interesante, tan simpático, tan colorido, Tan auténtico. tan auténtico como José Joaquín Jiménez, cuya vida pues es precisamente de novela. Yo creo que es una gran novela o quizá una gran película, y yo quería o tengo el sueño de convertir a este personaje en un referente muy famoso en Colombia. Claro, y muy bonito rescatar obviamente toda esa labor periodística que se llevaba siglos atrás o años atrás mejor. Pero hablemos un poquito, de pronto podemos dar un adelanto, no sé, un abrebocas Yo para te que puedo la contar, gente si quieres te cuento todo el libro de principio a fin. desde ya, no todo no, pero sí que se vayan enganchando para que sea un abrebocas de las historias interesantes que encontraste a través de este personaje, de Jiménez. Jiménez, como quieras llamarlo, no hay Ok, problema. valen las dos. Historias interesantes. Bueno, Jiménez era hijo de una pareja de padres conservadores. Pónganse ustedes en la Colombia de comienzos del siglo XX. siglo, claro. Imagínate 2 padres conservadores, muy conservadores. Y el hijo así. Y lo que sucede es lo siguiente. Por alguna razón que no pudimos determinar, los papás de Jiménez nunca se casaron. Por lo menos en los 5 primeros años de vida de Jiménez. Era lo que entonces se conocía discriminativamente e injustamente como un hijo ilegítimo. Ok. Como más groseramente decirlo, un bastardo, le decían a un hijo en aquel entonces. Ok. Él creció con ese estigma y él toda la vida, digamos, para salvar el honor de sus padres, ellos contrajeron matrimonio 5 años después de que él había nacido, y él, para mantener el honor de sus padres, tuvo que vivir toda la vida quitándose 5 años. O sea, no es como ciertas damas que se quitan 5 Que lo años, hacen por conveniencia. lo hacen por vanidad, no, Sí. él lo hacía para mantener el honor de su madre.
Y toda la vida de él, digamos que él estuvo aprendiendo a mentir desde muy niño, pero era un mentiroso fascinante, un mentiroso que como empezó a mentir desde niño, que convencía, convirtió a la mentira en el oficio de hacer periodismo. Él hizo un periodismo en el que metía historias, en el que se inventaba crónicas, se inventaba personajes, se inventaba casos de policía, se inventaba delincuentes. Andrés, y tenía credibilidad para la época, que era como lo más importante. Sí, tenía absoluta credibilidad, y te cuento que, aunque no es muy famoso, como te decía, pues fue el periodista estrella de los años 40 y 30 en el tiempo. El periódico se vendía por él. Y en ese entonces las crónicas no eran tan cortas como ahora de debes hacer, debes leer, que tienen ciertos periódicos que ustedes conocen. Sí. Eran textos mucho más largos, de 2 o 3 páginas, en los que él contaba unos folletines de policía que eran fascinantes, hablando de suicidas, hablando de criminales. A veces él mismo se inventaba nombres de criminales que no existían y la policía organizaba redadas para atraparlos a todos. Imagínate hasta qué punto llegó la credibilidad. Y el periódico El Tiempo se vendía muchísimo por causa de José Joaquín Jiménez, un mentiroso fascinante. Bueno, Andrés, hablando de todos estos temas periodísticos, tú que tienes conocimiento, pues gracias a tu investigación, ¿qué tanto ha cambiado esa forma de periodismo de los años 30 y 40 a la que vivimos hoy en día? Me estás diciendo que para esa época habían unas historias reales, pero habían otras que eran fantasiosas. Hoy en día más bien podríamos decir que infortunadamente toda esa supuesta fantasía, entre comillas, la podemos tener aterrizada en la realidad. Lo que sucede es que, veo que tienes un iPhone ahí, en este momento la comunicación es mucho más sintética, mucho más corta, más mucho inmediata. Más breve. Entonces tú en un dispositivo móvil tú consultas las noticias muy rápidamente, sí, y no queda mucho espacio para infiltrar poesía o para infiltrar literatura. Tú vas a informar y tienes que contar muy precisamente y muy rápidamente las cosas. En aquel entonces la mayor parte de los periodistas, que había en la ciudad y que había en el país trabajaban desde una lógica distinta. Ellos escribían para entretener a la gente y hacían más literatura en el periodismo que periodismo, es decir, no se remitían a los cánones del periodismo, que son informar, entretener y educar, sino que ellos también trabajaban el tema como una ficción, hacían pues toda una suerte de película alrededor de eso. Y creo que esa es la gran diferencia, que en aquel momento, aunque no había la perfección técnica que hay hoy para hacer periodismo, los medios, era posible meterse a escribir, hacer literatura, y muchos periodistas en realidad en aquel entonces que nunca estudiaron comunicación eran escritores frustrados que querían comunicarse a través de eso. Claro. Esa era la gran diferencia, y pagaban por centímetro. Cuanto más larga fuera tu crónica, más te pagaban. Muchos impedimentos, ¿no? Pero hoy en día lo que tú dices, sí, la inmediatez que se tiene a través de la tecnología, pues hay que saberlo utilizar, ¿no? Como todo en la vida, hay cosas para bien, cosas para mal, pero esperemos que obviamente el periodismo, la redacción, la crónica, los reportajes y todas estas historias tan bonitas no se pierdan, y que también los colombianos y en general el ser humano tenga más hábitos de lectura, ¿no? Porque eso también es clave, aprender a leer, tener ese gusto por instruirse, por desarrollar ingenio, creatividad, y pues gracias a personajes tan bonitos como nuestro bogotano, nuestro invitado Andrés Ospina, lo podemos tener en las manos y conocer un poquito más acerca de esos personajes y periodistas que también marcaron historia y tendencia en nuestro país. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo, aquí está Jiménez con Andrés Ospina. Tú te quedas con nosotros, en segunditos volvemos contigo. Yo no me voy, les mando una cuña, esto está en la Feria del Libro, si lo quieren conseguir, ¿puedo hacerlo? Pero por favor, claro que sí. En el pabellón número 3 hay un stand de una editorial muy cálida, independiente, cuyo nombre es Laguna Libros, que fue la que creyó en esto. Entonces aprovecho para hacer el telemercadeo del caso y les digo, pueden conseguir esto en cualquier parte, claro. Pueden comprarlo también fuera de Colombia, que sé que nos ven mucho, sí, por Amazon. En 28 países, además que es una historia muy linda, el libro también es muy lindo y quiero que hablemos un poquito acerca de esto, como de la diagramación. Bienvenido. Bueno, pero cambiemos de tema, ¿te gusta la salsa? Me gusta la salsa. ¿Buen bailarín de salsa o no, pésimo, pues soy bogotano. Pero porque esa mala fama. Un bogotano baila merengue. No. Y eso porque es muy fácil, son 2 pasos de un lado para otro, pero salsa ya es demasiado compás. No, me gusta ver. ¿Tú bailas bien salsa? Muy bien, entonces salsa. Te quiero ver ahora bailando salsa. No va a bailar, pero sí te tengo el invitado musical del momento esta mañana en Como en Casa, porque está con nosotros un joven artista nacional que es obviamente amante de este género que nos pone a bailar y a mover la sangre y el cuerpo. Está con nosotros en esta mañana Marco Márquez. Un aplauso para ti y bienvenido a Como en Casa. A propósito de los dichos de los colombianos, llegó el dueño de Chuzo, nuestro querido Tulio Zuluaga. El dueño de Chuzo, gracias. Yo les estaba
Yo les estaba escribiendo por Twitter que qué afortunados que eran todos ustedes, estarían allá diciendo que no llegue Tulio, porque tenían a Jessica para ellos solitos en la pantalla. Ni más faltaba. Buenos días, muchas gracias, me disculpo, un retraso del aeropuerto de Bogotá cerrado por baja neblina, pero bueno, estaban en muy buenas manos. Jessica, buenos días, mil gracias, gracias por estar aquí. Yo me confieso, y como lo dije por el Twitter, uno de sus más fervientes admiradores, porque es una presentadora de Raca Mandaca, como ustedes ya lo han visto, además una mujer bellísima, ni más faltaba. Voy a chantar. Andrés estaba aquí como que muy como en casa. Ahora ya llegué yo para dañarle el parche. Estaba muy contento con Jessica, quien no conocía también. Pero estoy muy contento de conocerte a ti, porque te admiro desde hace muchos años. ¿Verdad Tulio, que sí? Muchas gracias. Acompañaste mis noches muchas veces en Disco Nice hace... ¿Verdad que sí? Unos 24 años tal vez te oía. Bueno, la Disco más Nice de América. Y recuerdo que una vez estuve en un programa tuyo llamado Clase 94, por allá en la X, ¿te acuerdas? Imagínate, sí señor, tienes toda la razón. Y también oía tu música, Mira, todo por bueno. ti, Sudores, ¿ves? Tengo toda tu obra referenciada. Me puso colorado. Folclore urbano también. Dios lo bendiga mucho, muchas gracias, de verdad. Gran hombre, Tulio. Soy yo el que le agradezco a usted, además, porque con la obra que usted está haciendo y con el trabajo que está haciendo, además de esta perspectiva tan joven, ayuda a que los colombianos, no solamente los colombianos, sino que los bogotanos nos reconozcamos también dentro de nuestro propio vocabulario, porque es indiscutible que según como hablamos, yo siempre digo eres lo que comes, pero también eres lo que hablas y lo que dices. Y ese a propósito del tema del día. Perdóneme que me devuelva un poquito, porque me quiero que usted me cuente un poquito, sí, y discúlpeme Jessica, porque sé que ya han estado conversando, pero sobre su libro, Jiménez, supe que usted, mientras estaba en la Universidad de los Andes estudiando, se metió de cabeza a estudiar periódicos viejos. Primero, pues una pasión un poco extraña, pero hubo un hecho allí que le llamó mucho la atención y a mí me gustaría que se lo contáramos a los colombianos, a los bogotanos, y fue esa epidemia de suicidios que hubo en 1936 y que quizás es el comienzo de su obra como tal. ¿Estoy en lo cierto y cómo es esa historia? Totalmente, está muy bien informado Tulio, ¿no? Pero total. Admirable. Sí. Gracias, Llegó Tulio. bien. Sí, yo no fui muy buen estudiante, la verdad les confieso a todos y le confieso al mundo entero que fui pésimo estudiante, y yo en lugar de ir a clase y hacer lo que debía hacer cuando estudiaba literatura en la universidad, me metía pues tampoco me emborrachaba, bueno, también lo hacía, pero además de eso me metía a hemerotecas y miraba periódicos de los años 30 y 40, y en algún día de esos me encontré con un periódico de 1935 que hablaba del suicidio de una mujer llamada Aminta Munar, que se había suicidado en su casa de Chapinero en Bogotá. Bogotá llegaba, a lo sumo llegaba hasta Chapinero en aquel entonces. Y decían que en el bolsillo de ella se habían encontrado unos versos de un autor llamado Rodrigo de Arce, unos versos que hablaban de cómo se había muerto y todo. Yo me puse a averiguar quién era Rodrigo de Arce, y era precisamente José Joaquín Jiménez quien utilizaba ese seudónimo y se inventaba ese carretazo de que él encontraba poemas de ese personaje en los bolsillos de los suicidas. Ahí empezó mi obsesión con Jiménez, pero eso pues fue historia patria, hace unos 16 años más o menos, y el tema lo retomé más recientemente y empecé a pensar pues en ese lugar tan poético que es nuestro Salto de Tequendama. Yo creo que los colombianos que están fuera del país lo añoran mucho, lo anhelan, porque es un sitio muy bonito, lamentablemente pues está bastante contaminado, ¿no? Pero sí, tenemos que limpiarlo, pero pues ese fue el lugar tan romántico en donde mucha gente puso fin a su vida, sobre todo al comienzo del siglo XX, cuando todavía no le daba a uno tanto pánico tirarse, no tanto por el golpe de la caída, sino por la fetidez y por la contaminación de las aguas que bajan tan sucias. Ahora te mueres y te cae una gota nada más. Que te tomes una gota. Con que respires, tú pasas por el ladito y nomás el olor te deja mal. Tristemente hay que ponerle cuidado a esta zona tan bonita del país que, como tú lo dices, es característica de Bogotá. O sea, viene uno acá y es a conocer el Salto del Tequendama. El famoso Salto del Tequendama. Por eso, ¿por qué razón? Y no sé si lo hablaron Ortica, Jiménez era un mentiroso, es decir, se armaba una historia muy charras. Y, no, pero entonces vámonos hacia el otro lado, porque el periodismo tenía que explotar ese tipo de cosas antes, y hoy en día ya por lo menos, gracias a Dios, tenemos conciencia de que el periodismo debe estar fiel a unas, ¿cómo le diría? A unas fuentes específicas que digan la verdad. Por lo menos teóricamente. Yo tengo varias ideas al respecto. En la práctica, porque si uno va a los programas de chisme, hasta yo estoy grabando un disco que ya tiene 10 canciones y todo, voy a lanzar dentro de poquito tiempo. Tergiversan demasiado la información hoy en día, y con eso que oír ese disco. ¿Verdad que sí? Claro. A ver, había en ese punto de la historia, había varias cosas que hacían que el periodismo funcionara así. Una era que nuestro país era mucho más pequeño. Bogotá, como les decía, era una ciudad diminuta, debe tener el tamaño que tiene hoy
Pereira con el cariño y el respeto que me merecen los pereiranos, pero pues era una ciudad bastante pequeña. Un saludo para todos los habitantes de esa hermosísima tierra y para toda la gente de nuestro gran Caldas y eje cafetero. Pero en aquel entonces no había muchas noticias para contar. Claro. Había muy poco que contar y no todos los días había casos de policía, ni había suicidios, ni nada de eso. ¿No? Ni tan dramáticos, entonces había que inventarse el asunto. Eso mismo hicieron otros personajes en otra época, lo hizo Dickens y algunos otros autores. Por otro lado, el periodismo no había alcanzado la profesionalización que tenemos hoy. No había facultades de periodismo, la gente llegaba al periodismo por suerte o porque tenía interés en escribir o por ese tipo de cosas. Pero digo una cosa, a pesar de que no había tanta técnica, de que no había tanto rigor, en aquel entonces se hacía lo que se llama periodismo de calle. La gente gastaba la suela de los zapatos yendo en pos de las noticias. Chévere. Iba a las morgues, a los anfiteatros, se metían, los periodistas tenían relación personal con los criminales, iban y los entrevistaban y les preguntaban cosas y hablaban con los policías. Entonces, a cambio de eso que hemos ganado hoy en técnica, en supuesto rigor, pues teníamos más mística, quizá más poesía dentro del periodismo y además teníamos pues una posibilidad más grande de crear en ese oficio que a veces se vuelve tan monótono y tan aburrido, sobre todo en el presente. Claro. Lo que usted está haciendo, lo que usted hizo para la investigación del muy libro, modestamente, Tulio, ¿no? Muy ¿verdad? modestamente, porque no tengo la calidad de un personaje como Jiménez para... Pero le aseguro que este libro se va a convertir en un documento de consulta seguramente para las nuevas generaciones de periodistas y sobre todo para que no estemos, de los cronistas, para que no estemos repitiendo nuestra historia y para que aprendamos cómo era en el pasado nuestra Además, Tulio, te digo realidad, otra cosa, muchas personas de pronto también, dependiendo del libro, del formato, de la letra, del tamaño, como que se interesan más o menos por empezar la lectura con un libro en particular. Y el libro, como se ve a simple vista, es súper bonito, está muy bien diseñado. Sí. O sea, no es un libro que canse, sino por el contrario, es un libro que te dan ganas de leer y que entretiene. Claro, es que los libros están hechos para entretener. La gente ha separado mucho el tema. O sea, por ejemplo, uno ve en los periódicos hablando de periodismo y la gente separa de manera muy tajante cultura y entretenimiento. Y yo creo que nosotros cuando estamos escribiendo, cuando estamos haciendo cualquier cosa, en realidad estamos haciendo entretenimiento. O sea, leer un libro es como ver una película, ¿verdad? Total. Es lo mismo, pero puede ser más interesante porque uno tiene que ponerles cara, uno en la película ve todo está dicho. O sea, ya no todo tienes está que explícito. pensar, no tienes que desarrollar nada. En cambio, cuando tú lees, le pones tu propio sello. Exactamente, tú lees este libro, empieza con un personaje que se llama Angelina, que es la tía de Jiménez, y es una señora muy cachaca, de abolengo, un tanto arribista y todo. Entonces te la imaginas, Sí, te imaginas la vas cómo es el desarrollando. pelo, cómo le cae el pelo, cómo estaba vestida, Son tus propios personajes. y te imaginas ¿cierto? esa ciudad también. Bueno, Andresito, a propósito de todo esto, vamos a recibir una llamada muy especial, alguien que te quiere saludar. Carlos Ospina desde la ciudad Dios de Nueva mío. York. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. ¿Aló? 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 ¿Con Sí, quién? muy buenos días. La abuelita Oh, María. se Bueno, atravesó ahorita vamos a ir con Carlos. Abuelita un María, buenos problema de días, ¿cómo comunicación. estás? Ay, muy bien, mi Tulito, y feliz de ver hoy a Jessica en el programa. ¡Qué alegría, mi amor! Ay, ¿Verdad tan que sí? hermosa. Ahí, acompañándonos hoy, alegrándonos el día sábado, mijita. Ay, tan bella, abuelita, qué rico saludarte, qué rico estar con ustedes y pues yo voy feliz, un placer que me hayan invitado y me hayan tenido en cuenta para compartir con ustedes. ¿Cómo vas, abuelita? Muy bien, mi amor, muy bien, y feliz pues de ver al señor Ospina. Vamos a ver si aquí nos podemos comprar sus libros, porque yo soy una gran lectora. Y Saludo para la me abuelita, gusta. gracias. Lo pueden hacer, ¿cierto? Afuera Sí, también. se pueden Sí, a ver, conseguir. yo creo a ver si lo podemos comprar aquí en alguna librería. ¿O Que de nos qué pueda forma? decir En en qué Amazon. parte lo podemos encontrar donde venden los libros en español. ¿Sabes, abuelita María? En Barnes y Encontré... Nobles o alguna cosa de esas. Sí, y por internet también encontré Exacto. uno Ah, muy bueno. interesante, no sé si sea pertinente decirlo, el Bogotálogo, que también está una edición en PDF muy buena también en internet. Muy interesante también esa obra y esa investigación que usted ha hecho ahí. Deliciosa lectura, abuelita María, porque empieza uno a leerle y no solamente se trata de las frases como las decimos aquí, sino esa comprensión a veces, como dice Andrés, que llega un americano aquí que se sabe de memoria el idioma español, que ha estudiado como un loco, y llega aquí y le dicen, hey compadre, hágame un 14, y quedó como si Quedó no supiera loco. absolutamente nada. Entonces, los significados muy interesantes. Abuelita, Le dicen quedó como 14 y queda como un 15, mijo. literal, O porque no jugando entiende. fútbol, dice él, dice, compadre, sígame el bailado. ¿En qué quede? Las mismas a la hora de La la verdad. pecosa, Sí, sí, que claro esos que sí. sobrenombres. Abuelita, a propósito del tema del día, esa frase que te caracteriza a ti, que utilizas mucho y que es Bueno, yo representativa. tengo varias, mi amor. A Dale. ver si les pueden servir. Por Todas. ejemplo, vete por la sombrita.
Ay, sí, Ajá. váyase por la sombrita, sí, esa es Esa es típica de las abuelitas y las mamás. Váyase por la Como sombrita con y cuidadito. tiene toda la razón, ¿no? Sí. Seguimos hablando. Sí. Seguimos hablando. Déjate ver. Ajá. ¿Cuándo almorzamos? Viejita pero sabrosa. Sí, también. Estás como un lulo. Ay, eso Como es un divino. lulito. Así Pero me tiene la una lista recetó el completa, médico. abuelita. Esa me gusta. Así me la recetó el médico. Se la dedico a propósito. Ay, muchas Yo soy un gracias. hombre casado. Eso es un piropo. ¿Quién pidió pollo? Otra Sí, también. esa también. Son piropos bonitos, ahí con su toquecito. Abuelita. ¿le vas a A ver, decir mi algo amor. más? ¿Le vas a decir algo más, Andresito? No, pues que lo admiro pues muchísimo. Espero pues que pueda venir a presentar sus libros aquí a Nueva York. Sí. Qué alegría que ustedes tengan invitados tan especiales de los cuales aprendemos muchísimo. Nos alegran los fines de semana. Como siempre, el programa para mí los fines de semana es lo máximo. Ya lo sabe Tulito, que yo soy pues parte ya de él. Así es de que me siento muy complacida de poder verlos a ustedes y de que tengan gente tan querida como invitados y que sean unos colombianos tan profesionales y tan echados para adelante, como siempre nuestra raza para adelante. Y tan jóvenes, ¿no? Porque uno Sí, ve a Andrés y claro. a uno le cae la quijada, porque es que uno dice en un tema tan serio, alguien tan Sí, tan viene a piloso, refrescar. ¿no? Y tan interesado en divertir y en educar, es decir, ahí se ve la combinación de su juventud que está bastante bien. Abuelita María, Su palabra. Dios te bendiga mucho, gracias por alegrarnos el día como siempre, ¿ok? Abuelita, Bueno, besos un abrazo, para que ti. Dios me los bendiga mucho. Cuídate. Gracias. ¡Mua! Chao. Ahora sí su sorpresa. Oye, ese de seguimos hablando es bueno, ¿no? Seguimos Porque es hablando, como cuando sí. no le interesa a una persona un tema y uno como por decencia, sí, O seguimos cuando, dicen hablando. ya, cuando le quieren sacar el cuerpo a uno, le dicen llame por ahí en 15 días, ¿no? Pero- Cuando uno está sí, buscando sí, trabajo o cobrando, ¿no? Que uno está cobrando la del cheque o algo así. Ese es un no Llame alargado. por ahí en 15 días, llame por ahí en 20 días. O nosotros te estamos llamando, que es No peor, nos ¿no? llames, nosotros te llamamos. Otra que usamos aquí mucho y este tipo me sacó la leche, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, buena también. pregunta y buena palabra. Usted ¿Sabe que tiene una todo eso está sorpresa. en Bogotá, luego, por ejemplo? En Bogotá, es que me dijeron que uno tenía que leerlo para medirle el aceite a usted a ver si se le había escapado Pero alguna está muy frase o alguna tiene palabra. aterrado, Tulio. Hizo Yo una creo que no investigación le escapa exhaustiva. nada. Dios No, mío. pero es que es en serio, porque siempre me ha llamado mucho la atención. Sí le podemos medir el aceite, o sea, se le escaparon palabras ahí. Sí, se le Deberíamos escaparon. tener una enciclopedia de... Totalmente, pues ahora me encuentro, y cada vez me sucede más, a veces me encuentro con gente y me dice, oiga, le faltó este, y yo, sí, me faltó. Ahí la Bueno, nueva, pero- la moderna, pinta pero un bosque no y es pierda. no es que falte, sino que cada vez va creciendo más, ¿no? Sí, porque es Eso un también organismo en ayuda. desarrollo, Exacto. el español Es va sumar cambiando, como más segundo el palabras. castellano va cambiando segundo a segundo. Tiene Bueno, toda ahora la sí nos vamos con Carlos Ospina. Yo sé quién es Carlos Ospina, vamos a ver. Exactamente, Nos va a contar todas Carlitos. sus infidencias, ¿no? Total. No quería que entrara la llamada, pero la suerte a veces no la acompaña a uno. Pero entró, qué bonito. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo amaneces tú? Bien, bien. Primero déjame hacerte una aclaración. Mi nombre es Carlos Augusto Muñoz Ospina. Ah, vea Segundo, pues, me dijeron mal eh, el dato, perdón. segundo en la lista, ¿cuál no, es? que me da mucho gusto que tengan a Andrés hoy en el programa y porque tenemos que felicitarlo por este libro que acaba de lanzar. Sí. Y segundo, saludar a Andrés. Y me gusta decirle que yo ya tengo su libro y compré el libro en Amazon y me da mucho gusto que tenga el libro por este medio. Ahora, como yo trabajo con computadores, él me da una idea. Yo necesito que él me firme mi libro digitalmente. Entonces voy a tener que sacar un software o algo por el estilo para que aquí en adelante los que compremos los libros digitales, los autores nos los puedan Firmar, y claro. digital también. Eso está muy buena idea, muy Sí, buena idea. Buen invento. Bueno, pues Oiga, acá pues- tienes a Andrés, ¿qué le quieres decir? Yo lo No, saludo Andrés, que me da primero. mucho gusto que haya sacado esta novela y espero que no sea ni la primera y espero que sean muchas de aquí para adelante. Muchas gracias, Carlos. Él no lo quiso decir, pero yo sí lo voy a decir. Carlos es un pariente mío. Ajá. Claro. Nos conocemos desde hace muchísimos años, desde casi 4 años. Él es de Armenia, mi familia es de Calarcá, Quindío. Y él se quedaba en la casa aquí cuando estaba de vacaciones, en la casa nuestra en Bogotá, y es alguien a quien quiero muchísimo y me resulta muy emocionante, un poco bochornoso, claro, pero muy emocionante oírlo por esta vía, un gran amigo y un gran primo también. ¿Verdad? Que nos cuente una historia. Carlos, ¿alguna historia que pueda uno destacar de Claro, aquí de tengo una este muy escritor? famosa. Sí. En Bogotá, más o menos como en el año 81 que estaba de vacaciones en Bogotá, Andrés se pegó un trasquilón, como llamamos nosotros, con
con unas tijeras y tenía mucho susto porque estaba diciendo, no, yo no quiero que mis amiguitos me llamen Luthor, lo vamos a tener que mutilar, y entonces y ahí lo molestó mucho con eso que pasó. Lo que sucede es que en ese entonces transmitían por televisión las aventuras de Superman en dibujo animado, y el personaje del Lex Luthor, que es el antagonista de Superman, era totalmente calvo. Entonces yo no sé por qué sucedió. Había en la casa unas tijeras, yo me acuerdo de eso, había un patio en la casa en ese entonces, una casa grande de esas viejas casas de Bogotá, y me corté el pelo arbitrariamente y me trasquilé, ¿no? Me motilé, como dicen en esa zona. Y ellos me molestaron mucho y me decían que me iban a llamar Lex Luthor. Ay, qué pecado. Yo era muy violento en ese entonces, ya me apacigué, ya soy un hombre más más sosegado. Por Dios. Bueno, historias divertidas, Carlitos. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Te mandamos un beso gigante y pues que sigas en sintonía de Como en Casa. ¿Listo? Gracias, Jessica, y saludos para Tulio y Andrés. Muchos éxitos. Vale. Gracias, Muchas Carlos, gracias, y gracias por esa historia. Esa sí no me la sabía, y eso que investigué hasta el cansancio, Andrés. De verdad, muchísimas gracias. Discúlpeme que llegué un poco tarde a la entrevista. Me hubiera gustado disfrutarlo un poco más, si puedo decirlo de esta manera. Pero gracias por esas letras, por esos escritos y por todo lo que hace por los colombianos, sobre todo por permitir que conozcamos nuestras raíces, que en la medida que más conozcamos nuestras raíces, más nos vamos a identificar con nuestra propia forma de ser y contra nuestra propia nacionalidad. Así que mil gracias, un gran aplauso y que venda muchos libros. Un aplauso para Andrés. Gracias, Jessica, Tulio, gracias a todos. Pero antes de eso, como están de moda obviamente también hoy en día los temas virtuales, el Twitter para todas las personas que están conectadas con nosotros y que te quieren seguir, que te quieren escribir. Bueno, el capítulo de internet rápidamente, me pueden seguir como @elblogotazo, como el Bogotazo, pero el blog Otazo, con Z, el Blogotazo. Blog Otazo. El Blogotazo. El Blogotazo. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Sí. El Blogotazo. Sí. También tenemos un sitio web que es la página de esta obra, que es Jiménez, la repito. Yo siempre tratando de vender libros, no se vuelve Sí, está bien. No, pues claro, esa es la idea. Es el hijo. Es Ximénez con X, Ximénez.co. Ahí está la información, está el primer capítulo, y este libro lo pueden conseguir, lo publica Laguna Libros. Se puede conseguir en Estados Unidos y en otros países, y está disponible en todas las librerías del país. Y les agradezco mucho a Tulio, a Jessica. No esperaba conocerte hoy, tampoco esperaba encontrarme con Tulio. Muchas gracias a todos y un gran abrazo. Dios te bendiga mucho, hombre. Nosotros nos vamos a un corte comercial chiquitico y ya regresamos.